Y esta mañana está con nosotros Astra Castillo, directora senior de Grupo Latinoamericano de Infraestructura y Financiamiento de Proyectos en Fitch Ratings. Ayer, en el contexto de un evento que organizaron, pues justamente Astra hablaba de cómo le ha ido a los grupos aeroportuarios en México, pues un tema clave para la conectividad del país, pero sobre todo, bueno, pues para ellos mismos como entes que cotizan en los mercados y en general para el sector aéreo que es clave para cualquier país. Astra, muchas gracias por tomar nuestra llamada. Hola, buenos días, Rodrigo. Al contrario, gracias a ustedes y un saludo para ti, tu audiencia. Astra, pues ¿cómo se ve el volumen de pasajeros? ¿Cómo se ve a los grupos aeroportuarios en México? Pues mira, como todos sabemos, el 2020 fue un año muy complicado por el tema de la pandemia, donde hubo reducciones bastante drásticas en el volumen de pasajeros para todos los aeropuertos, y no nada más los de México, sino todos los aeropuertos en el mundo. Al día de hoy, al cierre de 2021, vemos una recuperación mixta, que es también la tendencia que observamos alrededor del mundo, y esto quiere decir que hay aeropuertos que han recuperado un porcentaje mucho mayor que otros. Entonces, específicamente para México, en donde podemos ver 4 grandes grupos aeroportuarios, yo te diría que el año pasado el aeropuerto de Ciudad de México fue el que registró una recuperación menor que el resto, seguido por OMA, después por GAP y al último por Azur. O sea, Azur es el que ha recuperado más, pero esto hace muchísimo sentido porque hemos visto una variación importante en el ritmo de recuperación de pasajeros dependiendo del tipo de pasajeros de que se trata. Entonces, aquellos aeropuertos en donde hay una composición de pasajeros nacionales con fines, por ejemplo, de turismo, como es en el caso de Azur, pues vemos una recuperación mucho más fuerte que en el caso de aeropuertos en donde hay pasajeros con una composición de mezcla internacional más fuerte, como es el caso de Ciudad de México. Claro, sí veía, por ejemplo, en los datos de Azur, lo que va reportando mes con mes, pues el aeropuerto de Cancún incluso ya está por encima de los niveles de 2019, pero dentro del Uh-huh. propio Azur, algunos como Mérida, etcétera, pues todavía están muy por debajo. Si es que, pues depende de la dinámica de viajero internacional y también viajero de negocio, ¿no? Y ahí es en donde se ven las diferencias. Ahora, hablabas de la Ciudad de México como el que tiene más rezago. Ahí, ¿cómo se ve? Sobre todo porque es un aeropuerto que claramente ya fue superado, la infraestructura se ve muy dañada, tiene, digamos, desde el punto de vista de la experiencia del pasajero, por supuesto. ¿Cuál es la Sí. visión en cuanto al aeropuerto de la Ciudad de México y sobre todo con la óptica del aeropuerto de Santa Lucía, que esta situación se pueda mejorar o no? ¿Cómo lo analizan? Pues mira, tienes toda la razón. Mientras que otros grupos aeroportuarios, como bien mencionas, el de Cancún ya tiene tráfico a diciembre, tuvo tráfico mayor de lo que se registró antes de la pandemia. El de Ciudad de México el año pasado cerró con algo así, con un poquito más del 70% de recuperación. Nosotros esperamos que eventualmente sí regrese a registrar los 50 millones de pasajeros que tenía en 2019, pero no estamos esperando que alcance ese número, sino hasta el año 2024. Probablemente, digo, y es solamente un escenario, ¿no? Nadie tiene aquí una bola de cristal para saber qué va Claro. a suceder, pero probablemente pudiera estar alcanzando finales de 2023, principios de 2024. La razón de esto es conectado con lo que mencionaba hace un momento, y es que la tercera parte del tráfico de pasajeros en Ciudad de México es de vuelos internacionales, que han sido los más flojos de recuperarse alrededor del mundo. Y bueno, las razones de esto son muchas, pues hay restricciones de viajes en otros países, sigue habiendo las de pandemia, en cambio el tráfico doméstico no se ha visto tan golpeado. Otro punto también es la oferta de viajes por parte de las aerolíneas, que está atravesando una situación complicada también para algunos, la situación económica, digamos, hay una serie de factores ahí que están involucrados. Respecto a Felipe Ángeles, nosotros, pues mira, nosotros calificamos la deuda del aeropuerto de Ciudad de México, entonces estamos en constante comunicación con su grupo administrativo. No tenemos claridad todavía respecto al impacto que pueda tener Felipe Ángeles. Lo que sabemos y esperamos es que una vez que se abra, sí tenga un tráfico, pero se vaya capturando de manera gradual. De todas maneras, pues hoy por hoy, la situación de congestión del aeropuerto Benito Juárez no está ahí por el tema de la pandemia y habrá que esperar a ver
cómo se comportan las dos cosas, la recuperación del tráfico por un lado y la captación de tráfico a Felipe Ángeles por otro. Sí, que esto es fundamental, sobre todo, bueno, pues porque ahí se va comunicando, pero ustedes lo analizan desde una óptica, pues más allá de lo que se pueda decir y se muestre, digamos, ciertas, incluso los baños y tal, pues hay que analizar justamente la infraestructura. Ahora, el hecho de que, digamos, la trayectoria que lleva México con el aeropuerto de Texcoco, que finalmente fue cancelado, ¿cómo afecta al resto de los grupos? Es decir, ¿es suma cero y, por ejemplo, se fortalece a lo mejor Cancún como un hub, ha tomado ese papel, o a lo mejor Guadalajara? ¿Qué ha ocurrido con el resto a propósito, pues, de lo que, digamos, de este límite que hoy tiene el aeropuerto de la Ciudad de México, vinculado también a lo que mencionas, claro, en el contexto de una pandemia? Sí, ¿sabes qué, Rodrigo? Nosotros no hemos visto todavía que existan los otros aeropuertos de México la capacidad de absorber parte del tráfico de Ciudad de México y convertirse en un hub. O sea, también es un tema que internamente en Fitch en algún momento hemos analizado, hemos conversado con expertos en la industria en este punto justamente, pero no parece que por el momento esto vaya a suceder. Habíamos pensado que tal vez Monterrey o tal vez Guadalajara pudieran tomar un poco la posición que tenía antes Ciudad de México, pero la realidad es que el área de servicio en Ciudad de México es enorme, entonces no es fácil que otro aeropuerto pueda competir. Digo, sí la situación de congestión que tenía Benito Juárez antes de la pandemia derivó en que se abrieran varias rutas directas desde otros a varios destinos, o sea, desde otros aeropuertos, pero no es así una cantidad de vuelos significativa como para pensar que el problema se pudiera resolver por ahora con otro hub. Y desde el punto de vista regional, es decir, en América Latina, porque escucho mucho Panamá, por ejemplo, como un país y un aeropuerto que está aprovechando, digamos, o convirtiéndose en ese hub, sobre todo porque en términos, cuando gana Donald Trump en 2016 había muchos latinoamericanos y muchos vuelos que conectaban América Latina a Europa, que a lo mejor llegaban a México, a veces iban a Miami, pues empiezan a encontrar otros. A nivel regional, cómo se configura y sobre todo si hay alguien que en un juego de suma cero pues se haya beneficiado de esa cancelación. Sí, definitivamente Panamá es el competidor más cercano de lo que hubiera sido el aeropuerto de Texcoco. Más bien, el aeropuerto de Texcoco hubiera sido el competidor más cercano de Panamá, porque Panamá es un hub regional muy bien establecido. También en algún punto se pensó que tal vez el aeropuerto de Bogotá pudiera asumir algo de este rol, pero en realidad no. O sea, Panamá por su ubicación sigue siendo muy fuerte y pues también tiene instalaciones de primera. El aeropuerto de Panamá recientemente se expandió, entonces tiene una terminal enorme, nueva, y yo creo que Panamá, al contrario, es de los beneficiados y seguirá posicionando, fortaleciendo su posición en la región. Digo, en realidad Panamá es uno de los aeropuertos más afectados por la pandemia, y tengo que decirlo incluso más que el de Ciudad de México, pero por varias causas. O sea, en mi caso de Panamá, más o menos el 80% de su tráfico de pasajeros está constituido por pasajeros de conexión. Entonces, o sea, esto significa que son vuelos internacionales, o sea, no es gente que vaya a Panamá o que viaje desde Panamá, es simplemente gente que aterriza en el aeropuerto por algunas horas. Entonces, el tema de la pandemia, pues claramente los ha afectado muchísimo. Entonces, pensándolo así, pues por ahora el aeropuerto de Ciudad de México está más fuerte, pero esperamos que cuando regrese la normalidad las cosas y Benito Juárez, si vuelve a tener la congestión que tenía y si sigue con las instalaciones que tenía, pues definitivamente no vaya a ser una competencia fuerte que en algún momento pueda tomar la posición como hub regional que tiene Panamá. Claro, y como bien mencionas, bueno, pues todavía hay muchos signos de interrogación, sobre todo porque pues la pandemia continúa y de repente hemos visto afectaciones en el sector aéreo en función de vuelos cancelados en pues en toda la región Norteamérica y diría a escala global, y eso bueno, pues evidentemente influye en todo este asunto. Astra, te agradezco mucho que hayas tomado nuestra llamada. La verdad es que es un gran análisis el que van comunicando y sobre todo pues muy atentos a cómo van evaluando, digamos, el aeropuerto Felipe Ángeles que se va a inaugurar pues teóricamente en este primer trimestre, quizás a principios del segundo. Y bueno, pues ahí será importante entender cuál es la dimensión y sobre todo cómo va avanzando, qué tanto puede ayudar a solventar pues el regreso a la normalidad en la zona del Valle de México. Muchas gracias. Gracias a ti, Rodrigo. Buen día.
Buen día. Ahí escuchamos a Astra Castillo, directora senior del Grupo Latinoamericana de Infraestructura y Financiamiento de Proyectos en Fitch Rating. Pues ya escuchamos ahí el análisis sobrio y de datos, que además, pues bueno, ya nos decía ella, son varios grupos aeroportuarios, un país grande, evidentemente, y bueno, pues hay que irlo observando.